Está demostrado que en el mundo hay un fenómeno que se ha llamado de calentamiento global, de aumento de la temperatura en la Tierra, y que el mundo tiene que definir una política de transición energética, que se llama, o sea, de hacer cambios en la energía que se utiliza para que ese fenómeno del calentamiento se ponga bajo control. Ahora, esto tiene origen en el consumo principalmente de combustibles fósiles y que producen carbono, y también tiene que ver con la producción de metano y con la deforestación, que indirectamente causa el problema. Resolverlo tiene de entrada una especie de paradoja, ¿no? Y es que esos gases de efecto invernadero pues tienen que ver con actividades económicas que generan bienestar. A partir de su generación se produce hierro, cemento, plásticos, electricidad, transportes de todos los tipos, insumos agrícolas, alimentos, etcétera. Entonces digamos que resultan pues beneficiosos para el funcionamiento de la humanidad. Además son baratos, son relativamente baratos de producir, de transportar, de almacenar, etc. Ahora, son baratos con una advertencia, porque nadie contabiliza el impacto ambiental, los daños ambientales que producen, eso no se contabiliza. Ahora, el otro lío para resolver este asunto, que es complejo de resolver, es que los productos sustitutos tienen limitaciones. Entonces, utilizar la energía eólica que funciona o la energía solar que funciona tiene una serie de limitaciones que al final a lo que conducen es a que los sustitutos o la sustitución de estos métodos tradicionales resulte ser más costosa que seguir haciendo las cosas como están, repito, porque nadie contabiliza el impacto ambiental de lo que se está haciendo, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, de aquí hay una conclusión que ya se ha sacado que es clara. Esta transición energética, que hay que hacerla, no es fácil de hacer por esta realidad que acabo de explicar, y seguramente nos vamos a demorar décadas. El que diga que esto lo va a resolver en un gobierno, en dos gobiernos, está echando cuentos. El otro asunto para entender este fenómeno es que la situación de cada país es distinta, no son iguales todos los países ni lo que debe hacer cada país. En primer término, Colombia no es victimario, sino víctima del calentamiento global. Explico qué quiero decir. Hay 20 países, las grandes potencias económicas, que son los que generan el 80% de los gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es el caso de Colombia? El caso de Colombia. El aporte total de Colombia a los gases de efecto invernadero a escala global es de apenas el 0,53% del conjunto del problema del globo. Y con la mitad de esa cifra, aportada por la deforestación y el mundo agrario, o sea que ni siquiera con el desarrollo industrial. Entonces Colombia, insisto, es víctima de este fenómeno y no victimario. Y agrego una cosa, si las potencias, que son las que causan el problema, no lo resuelven, pues Colombia sola no lo puede resolver. Es absurdo pretender que Colombia pueda resolver esto sola. Yo he estado en esta lucha ambiental desde siempre. Sí he sido muy crítico de la política minera que se utiliza en Colombia. No solo porque en no pocos casos hay graves daños ambientales, sino porque aquí el libre comercio, los TLCs, han utilizado la minería como una manera no de respaldar el desarrollo industrial y agropecuario, sino como una manera de poder destruir la industria y el agro, que es que para reemplazarla con minería. Pero que la política minera e industrial y agropecuaria de Colombia esté mal planteada no puede llevarnos a decir que entonces Colombia debe renunciar a producir petróleo. Eso sería un absurdo, porque es que hoy por hoy la economía colombiana recibe grandes beneficios de las exportaciones, de los dólares que conseguimos exportando petróleo y exportando carbón. Esas son realidades que allí están y que se tienen que atender con rigor y con seriedad. Dejar de exportar pues no resuelve ningún problema y sí nos golpea nuestra economía. Lo mismo sucede con dejar de explorar, entre otras cosas por esto, porque Colombia puede dejar de producir sus hidrocarburos, pero no de consumirlos, porque se le paralizaría la economía. Nos tocaría entonces importarlos. El daño ambiental sería lo mismo, el aporte a los gases de efecto invernadero sería lo mismo, pero además tendríamos las pérdidas económicas. Colombia debe hacer parte de la transición energética. Lo primero, debe disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la medida en que le sea posible, y debe adentrarse en el mundo de la energía solar y de la energía eólica. No tengo la menor duda, electrificar procesos también es positivo. Pero lo primero que tiene que hacer es reducir la deforestación, que aporta una cantidad bien importante del problema y que puede ser relativamente barata de controlar. Ese es el principal énfasis que tenemos que hacer. Al mismo tiempo,
no solo atender el problema de los gases de efecto invernadero, sino que hay que mitigar los efectos del calentamiento global que ya se están produciendo. Y ahí hay que poner el énfasis principal. De nosotros no depende que se acabe el calentamiento global, pero de nosotros sí depende que mitiguemos bien aquí en el agro, en las costas, en la salud, con el manejo del agua, de las inundaciones y de las sequías, con el control de las plagas y de las enfermedades. Pero además hay otra cosa que tiene que hacer Colombia, es que como nosotros no somos victimarios sino víctimas, el Estado colombiano debe unirse en una gran campaña global con los demás gobiernos del mundo, exigiéndoles a las potencias que producen este fenómeno que, bueno, hagan los controles que tienen que hacer, hagan la transición que tienen que hacer, que no la están haciendo.